Pues buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión extraordinaria, esta sesión de diciembre. Esta plática la teníamos programada como asociación para enero. Somos la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar de Baja California, somos médicos familiares y el doctor Chacón con mucho gusto pues mucho entusiasmo nos quiso compartir esta plática tan interesante es de la vacuna de COVID. Sin embargo, por la importancia y por la premura de que pues ya se empieza y no se empieza la vacunación, se decidió adelantar esta sesión y hacerla extraordinaria. Le agradecemos al doctor Enrique Chacón por permitirnos adelantar esta sesión y agarrarlo con premuras, aparte que el día de hoy lo estamos desvelando. Bueno, la sesión de hoy, como les comentaba, mi nombre es Juan Alejandro Tomás, soy presidente actualmente de la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar de Baja California. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Y les presento a nuestro invitado especial del día de hoy, es el doctor Enrique Chacón Cruz. Él es médico pediatra e infectólogo del Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México. Además, es maestro en ciencias en vacunología y desarrollo de fármacos por parte de la Universidad de Siena, Italia. Tiene un postdoctorado en investigación e infectología pediátrica en la Escuela del Este de Virginia, Estados Unidos. Investigador nacional en Estados Unidos y México. Tiene más de 90 investigaciones publicadas y o presentadas en congresos internacionales, 26 indexadas en PubMed. Además, trabaja en infectología pediátrica en el Hospital General de Tijuana. Es ex profesor o ex catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Universidad Xochicalco en Tijuana. Y actualmente colaborando en el diseño de 2 vacunas contra COVID. Entonces, doctor Chacón, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Le activo su micrófono. Y la pantalla es toda suya para compartir lo que nos tiene preparados. Muchas gracias por estar aquí, doctor. No, muchas gracias a la invitación del doctor Alejandro Tomás y de mi exalumna, la doctora Julieta Sánchez, que es mi alumna en Xochicalco. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a la Asociación de Médicos Familiares del Estado de Baja California y los demás colegios que han participado en esta presentación, que es muy interesante. La plática va a estar muy enfocada a lo que viene siendo temas que los médicos no conocemos de vacunología, pero con enfoque a COVID. Con enfoque a COVID, y voy a tratar de no darle más de 35 minutos para dar tiempo de respuestas, ¿no? Preguntas y respuestas. Y voy a quitar mi fea cara para enfocarnos a mi presentación. Esperemos que se logre ver. ¿Se logra ver bien? Sí, doctor, se alcanza a ver. Listo, está perfecto. Ok. Esta plática no la tengo más que algunas cosas en español, casi todo está en inglés, una disculpa, y la hice mientras estuve en la Universidad de Siena. Yo sigo trabajando para la Universidad de Siena en Italia. Entonces, obviamente, algunos de los hechos de estas diapositivas vienen en relación a esta universidad y tienen que aparecer en la mayoría de mis diapositivas. ¿Cuáles son los factores clave que influencian la decisión política sobre una vacuna? Definitivamente, una de ellas es la enfermedad en cuanto a epidemiología. Y lo otro es la carga y la severidad de la enfermedad. Es muy distinto diferenciar entre epidemiología y carga de enfermedad. Epidemiología es la mortalidad por grupo de edades, lo que se reporta, etc. La carga de la enfermedad es hablar lo que cuesta a la economía, lo que cuesta a la sociedad, si la enfermedad traduce inmunidad de rebaño o no traduce inmunidad de rebaño. Son muchas cosas ya lo que es la carga de la enfermedad. Es la epidemiología, pero más aplicada. Posteriormente tenemos que hablar de la eficacia y efectividad. Son distintas. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una y la otra. La seguridad de la vacuna. Esas cosas son esenciales. O sea, en este orden, primero la epidemiología, luego la carga de la enfermedad. Aquí es donde en México de repente tenemos mucho problema para elegir vacunas, ¿no? Dicen que tal enfermedad no existe, sí existe, pero como no hay vigilancia para detectar la enfermedad, se dice que no existe la enfermedad. Y hay muchos ejemplos. La otra es, ya en base a los ensayos clínicos, decidir la eficacia de la enfermedad
o en base a lugares donde ya se usa la vacuna, determinar la efectividad de la vacuna, posteriormente ver la seguridad de la vacuna, que de hecho yo la pondría antes, siempre la seguridad es primero, y ya después ver la capacidad o la factibilidad que tiene el país o la región de llevar a cabo la estrategia de inmunización, o sea, de llevar a cabo la vacunación, llevar la vacuna a los lugares donde se ocupa. Hay países en África, en Asia, donde esto no es posible. No se ha erradicado la polio en ciertos lugares del mundo porque esto no se ha logrado, esta parte. Luego viene la demanda y la percepción del público, esto es muy importante, y esto se rompe con lo que estamos haciendo, con educación. Y otra cosa muy importante es la costo-efectividad o el costo-beneficio de la vacuna, lo que viene siendo la farmacoeconomía. ¿Realmente la vacuna me lleva a una costo-efectividad o a un costo-beneficio o no me lleva? En Estados Unidos, muchas de las decisiones de vacunar van en base a todo lo anterior, pero, por ejemplo, la vacuna varicela en Estados Unidos y en Latinoamérica se decidió en base a estudios de costo-efectividad. De hecho, mi tesis de la maestría en vacunología en Siena, en Italia, fue demostrar que la vacuna de varicela en México es costo-efectiva y costo-benéfica. Una cosa es que la pongan, otra cosa es que decían lo contrario, pero ya demostramos en base a mi estudio que esta vacuna de varicela es costo-benéfica y costo-efectiva. Entonces, esto es simplemente la introducción. Normalmente un estudio de vacunas es muy tardado. Desde que identificamos los antígenos, se producen, esto lleva 1 a 10 años. Esto antes de conocer la enfermedad. Aquí empieza a conocer la enfermedad, se identifican un montón de antígenos, se ven los que son probables, se prueban en animales y en los que se demuestra que son seguros e inmunogénicos en animales de experimentación, empezamos un estudio de fase 1. Este estudio de fase 1 primeramente evalúa seguridad a corto plazo e inmunogenicidad, o sea, la capacidad de producir anticuerpos, en resumen. El fase 2 es la prueba de concepto, que viene siendo encontrar un correlato de protección. O sea, un correlato de protección significa títulos de anticuerpos que se relacionan o potencialmente se relacionan con eficacia y siempre seguridad. Y el fase 3 ya es un estudio grande, de miles y miles de pacientes en diferentes lugares del mundo, o de un país, o de una región, y se evalúa eficacia y seguridad. Pero se dan cuenta, seguridad siempre se vigila. Y ya después esta vacuna se lanza al mercado o se lanza a un país, y aquí vigilamos ya seguridad todavía y evaluamos no eficacia, sino efectividad. Efectividad es ya una vez que una vacuna entra a un país. Obviamente, pues tenemos que hablar de manufactura, a pequeño plazo, a pequeña cantidad de la vacuna, y si va creciendo, va aumentando, pues empezar a incrementar el lugar de sitios para la manufactura, la farmacovigilancia, etcétera. Esto es mucho. Ahorita lo vamos a mencionar paso por paso. Y el dinero. Una vacuna puede tardar 15 años en producirse, 20 años o 5 años de manera normal, y puede costar hasta pues $1,000 millones. Imagínense. Solamente lanzarla, no el costo ya de utilizarla. O sea, la pura fase de experimental puede costar hasta $1,000 millones. Si no hay dinero, no hay vacuna. Entonces, ahorita vamos a hablar nada más de esta parte, la parte de investigación enfocado a COVID. ¿Qué tipo de antígenos son los que vamos a elegir? ¿Qué tipo de plataforma vacunal son las que vamos a elegir? Esto es muy interesante. ¿Por qué en COVID tenemos que elegir una plataforma vacunal diferente a otro tipo de enfermedad? Por cómo se comporta la enfermedad. La enfermedad, de manera inicial en la vía aérea alta, es predominantemente resultado de la infección viral. Ya que llega al pulmón, la fase inicial sigue siendo predominantemente viral. Pero empieza a haber una respuesta hiperinflamatoria autoinmune. En la fase pulmonar tardía, la actividad del virus, como todas las enfermedades respiratorias virales agudas, ya es mínima, pero la parte autoinmune hiperinflamatoria del huésped toma un papel predominante. Y al final, ya cuando el paciente está grave, que hace vasculitis, hemorragias, infartos, etcétera, totalmente la enfermedad es una respuesta autoinmune. Entonces, primeramente es viral,
luego una mezcla de las dos, luego se hace predominantemente autoinmune. Ok, entendiendo esos conceptos en COVID, ya hablando de COVID, tenemos que entender dos conceptos. Uno que es el disease enhancement, o sea, un proceso en el cual ocurre aquí, la parte viral, la parte azul. Hay ciertos individuos, y esto está demostrado ya en este año que llevamos de pandemia, que se generan anticuerpos no neutralizantes. Esto es muy importante que lo entiendan. Anticuerpos no neutralizantes que inhiben a los inhibidores de replicación del virus, por lo tanto, se genera mucho virus. Por lo tanto, la neumonía viral se hace muy grande. Y hay casos, que son la mayoría, en el caso de los casos graves, en que hay anticuerpos no neutralizantes, o sea, no neutralizantes, es decir, que no inactivan al virus, que activan la cascada inflamatoria por miles de mecanismos inmunológicos que no vamos a mencionar, y desarrollan esto, la respuesta inflamatoria hiperinmune, que muchas de las veces es la que mata al paciente. Trombosis, autoinmunidad, en los niños el famoso PIMS o MISC, etc. O sea, esto es lo que mata al paciente. La presencia de anticuerpos no neutralizantes que o incrementan mucho la actividad del virus o, más frecuentemente en casos graves, desencadenan una respuesta inflamatoria severa autoinmune que puede matar al paciente. ¿Qué tiene que ver esto con la vacuna? Bueno, tenemos que elegir la vacuna o la plataforma de vacuna más ideal. Por ejemplo, déjenme nomás mencionar esto antes. Existen varios tipos de plataformas de vacunas para coronavirus, no en total en vacunas, sino particularmente para coronavirus. Lo más importante de las vacunas de coronavirus es que expresen la proteína S o proteína pico o spike protein. Esta proteína S es la más inmunogénica y hay una parte de la proteína, por tiempo no lo puedo mencionar, que es la parte más conservada y la que menos muta, y es la que estamos usando. Para generar nosotros una vacuna contra coronavirus o contra SARS-CoV-2, podemos utilizar las clásicas, la forma clásica, una vacuna inactivada. Pero esta tiene un problema, la vacuna inactivada. La vacuna inactivada contiene no nomás la proteína S, sino contiene todo el virus. Entonces va a generar anticuerpos neutralizantes a la hora de inyectárselo a un paciente, pero también va a generar un montón de anticuerpos no neutralizantes porque nosotros estamos inyectando todo el virus. Lo mismo con una viva atenuada. Y peor porque el virus vivo atenuado sí tiene capacidad de replicar. Sin embargo, tenemos vacunas como la de papiloma humano, es un virus-like protein, que es un virión desnudo que genéticamente expresa la proteína S y pues, obviamente va a producir principalmente anticuerpos neutralizantes, no neutralizantes, porque prácticamente va dirigido contra esto. Las vacunas de DNA, que son multiplicadas, no, son muy seguras en teoría, dado que nada más expresan la proteína S. Es lo único. Las proteínas recombinantes son, pues como la vacuna de hepatitis B, se introducen nanopartículas como la que va a empezar a trabajar México, la de Novavax, no la de CanSino, sino la de Novavax, que son nanopartículas o vacunas diméricas o triméricas que se expresan en una levadura, en una planta, y se libera, o se expresa la proteína S, y pues nada más la proteína S es la que se está produciendo, por lo tanto no va a haber casi nada de anticuerpos no neutralizantes, sino van a ser anticuerpos neutralizantes. Y las vacunas de RNA mensajero, que son las que tenemos actualmente, que evaden el DNA y expresan solamente la proteína S. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la vacuna de CanSino, que es una vacuna en la cual incluso México, no sé si ya le entró o le iba a entrar a ensayos clínicos, que es una vacuna china, y no es porque sea china, pero esta vacuna de CanSino, que es del Instituto de Beijing, en el estudio de fase 1, publicado en Lancet en mayo de este año, fue relativamente segura en la fase inicial, fase 1, o sea, apenas eran 100 sujetos, pero vean,
esta vacuna utiliza un vector viral. Y hay dos tipos de vectores virales. Un vector viral es un virus generalmente no replicante, o sea, como decir, inactivado. Puede ser humano o animal. Si es animal, el cuerpo humano no lo reconoce, entonces no lo ataca. Y pues ese vector viral expresa la proteína S en su superficie. Entonces ataca la proteína S. Pero ¿qué pasa si ese vector viral es un vector viral humano? Existe el riesgo entonces que el sistema inmunológico reconozca a ese vector viral humano y lo ataque antes y lo neutralice antes de reconocer a la proteína S. Y por lo tanto no funcione. El estudio de la vacuna de CanSino de China, más del 35% de sujetos utilizando la dosis alta de la vacuna tenían anticuerpos preexistentes contra adenovirus 5, que es el vector viral de ellos, de esa vacuna, que es un virus humano. Y la mitad de ese 35% no alcanzaron el mínimo de anticuerpos neutralizantes. Eso no quiere decir que sea una mala vacuna, pero no es la mejor. Porque si ellos mismos en su publicación están demostrando que esa vacuna, si tienes anticuerpos preexistentes contra ese adenovirus humano, no funciona, no alcanza los niveles de anticuerpos que están catalogados como los niveles de anticuerpos adecuados, en un fase 3 es probable que falle. Es como apostarle al caballo más malo. Esta misma vacuna, este mismo vector, perdón, el adenovirus 5, es el virus que se utilizó en la vacuna de VIH en Tailandia. Y se cree que esa es la razón por la cual falló esa vacuna. Esa vacuna falló. Esa vacuna contra el VIH falló y se cree que fue por lo mismo. Porque muchos sujetos dentro del ensayo clínico ya tenían anticuerpos contra el adenovirus y no atacaban la proteína que queríamos neutralizar del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, no es una vacuna muy apropiada para COVID, salvo que en el fase 3 digan que esto que encontraron ellos no tuvo relevancia. Pero yo no me animaría a invertir millones de dólares en una vacuna que en un fase 1 no fue lo suficientemente eficaz. Ok, otras precauciones que tenemos que tomar en cuenta en vacunas contra COVID, repito, es evitar vacunas que generen anticuerpos más neutralizantes que no neutralizantes. O sea, usar vacunas que generen más anticuerpos contra la proteína S que contra otro componente del virus. Hay que evitar entonces vacunas completas, atenuadas o inactivadas. El aluminio en este caso no sería ideal como adyuvante porque es proinflamatorio. Y sabemos perfectamente que en los pacientes que se enferman de COVID, el proceso autoinmune inflamatorio es muy grave. Evitar vectores virales humanos, por lo que ya comentamos, porque podemos atacar al virus, al vector viral antes de inactivar a la proteína S. Y por lo tanto, promover vectores virales no humanos, como la vacuna de Astra, que utiliza un vector viral de chimpancé. Las vacunas de DNA, que hay algunas en fase 3. Las vacunas de RNA, que ya tenemos 2, de RNA mensajero. La de Pfizer, que ya hay en México. Esperemos que nos la pongan. Y en Estados Unidos. Y la vacuna de Moderna, que ya va a llegar a Estados Unidos, es de RNA. Y las triméricas o de nanopartículas adyuvadas, pero no con aluminio, sino con otro tipo de adyuvantes que son predominantemente lipídicos, que son menos proinflamatorios. Ahora toca el tema del dinero. El tema del dinero es un tema esencial. Y ese a nadie nos lo platican como médicos, ni como infectólogos, porque dicen que los infectólogos somos expertos en vacunas. Cuando yo tomé la maestría, yo me di cuenta que no sabía nada de vacunas. Absolutamente nada, porque el tema de vacunología va mucho más allá de la medicina. Y son los famosos stakeholders, ¿no? Primero vamos a hablar de Gavi. México no pertenece a Gavi. Gavi es la Alianza Global para Inmunización y Vacunas. Y nació en enero 31 del 2000. O sea, en el 2001, vaya. Y el principal protagónico de Gavi, que le ayuda a Gavi, pues es la Fundación Gates. Pero también la OMS, en base a gente que le ayuda a la OMS,
porque la OMS realmente no le mete lana, UNICEF, el Banco Mundial, entre muchos más. O sea, hay muchos que patrocinan a Gavi. Pero no todos los países son Gavi. De hecho, la gran mayoría de los países no son Gavi. México es un país de clase media, media alta, en base a lo que reportan, y por lo tanto no somos candidatos a ser Gavi. Pero el objetivo de Gavi, para tratar de no redundar, no es siempre pagarte la vacuna. El objetivo de Gavi es, inician con darte todo, darte la vacuna súper baratísima, pero luego te dan chance a que tú como país empieces a crecer, lo que le llaman un periodo de transición. Posteriormente un periodo de aceleramiento en el que el país ya puede llegar a comprar la vacuna y en el cual después de muchos años, dependiendo del país, ya puede comprar la vacuna sin necesidad de Gavi. El objetivo de Gavi no es pagártelo todo el tiempo, sino irte preparando. Otros pues, son las compañías farmacéuticas de vacunas. Sin ellos no funciona la vacunología. O sea, por más que digamos que las empresas se enriquecen, pues todo el mundo se enriquece con muchas cosas y no los criticamos. No, las empresas si no generan ganancias, no van a invertir. Y esas empresas son empresas de ganancia, no son non-for-profit, son for-profit. La empresa de vacunas que más ganancia genera es GSK, GlaxoSmithKline. Luego Merck, luego Pfizer, pero ahorita con la vacuna de COVID quizás Pfizer suba, y Sanofi. Son los 4 grandes, los 4 gigantes de las empresas farmacéuticas. Pero también existen las compañías manufacturadoras de vacunas de países desarrollados que han ayudado a muchos países en desarrollo a que el costo de la vacuna sea menor porque la manufactura es menor. Desafortunadamente aquí en México apenas figura con Birmex y creo que ya desapareció Birmex. Entonces ya no tenemos a nadie que produzca vacunas en México. Y eran muy poquitas vacunas. En Latinoamérica, Brasil es el que se lleva las palmas. Hace vacuna de fiebre amarilla, hace vacuna de COVID, hace vacunas contra influenza. O sea, Brasil es el que se lleva las palmas, Argentina un poquito, pero Brasil es el que se lleva las palmas. África, pues como manufacturador, no. Para hacer ensayos clínicos, sí, pero como manufacturador, no. Pero vean, Asia es quien se lleva las palmas. Principalmente la India, y aquí la India, el número 1 es el Instituto de Suero de la India, y China. Entre China y la India, son el 90 y tantos % de los países en vías de desarrollo que manufacturan vacunas. Ok, ahora también tenemos organizaciones no gubernamentales que patrocinan, que ayudan. Y van a decir, ay, ¿por qué el doctor está hablando de dinero? Es que si no conocemos quiénes dan el dinero, ¿cómo vamos a hacer un ensayo clínico de vacunas? Ellos no nomás ayudan a que la vacuna entre a un país, no. Estas compañías que estoy mencionando son las vacunas que hacen que se llevan a cabo los estudios de investigación de vacunas. Uno de los más importantes es CEPI, principalmente ahorita con la pandemia. Es la Coalición para la Preparación Epidémica o para enfermedades epidémicas. CEPI está patrocinando más de 10 vacunas de COVID. Están en Noruega. El Instituto Wellcome, que es en Inglaterra. El Instituto de Vacunología Internacional. La Fundación Gates. La Fundación Clinton. Gavi, que ya mencionamos, Gavi también ayuda también en desarrollo de vacunas. PAC. UNIDO no ayuda en hacer estudios de investigación de vacunas, pero ayuda en la infraestructura junto con UNICEF. Por ejemplo, me hace falta una red de menos 70 grados para transportar la nueva vacuna de Pfizer. UNIDO te puede ayudar a darte esos congeladores móviles para que se pueda transportar la vacuna. Otra cosa es muy importante, van a decir, el doctor Chacón ahora está hablando de contabilidad, ¿ok? Esto es esencial. Si no sabemos esto, no sabemos de vacunas. ¿Qué es el precio diferencial o también llamado precio cansado, tire pricing? Es una estrategia económica en la cual el manufacturador, en este caso por decir Glaxo, Pfizer, le vende más barato a ciertos lugares y más caro a los más caros. Porque todo el mundo dice, ay no, pero es que
siempre le dan preferencia a los países ricos. Sí, pero los países ricos siempre van a pagar más. Pero ¿en qué le beneficia a un manufacturador que la vacuna sea vendérsela más barato a un país rico y más barato a un país más pobre? O a Gavi, por ejemplo, a Gavi se lo venden mucho más barato. Porque maximizan el volumen al minimizar el costo de bienes. O sea, el costo de bienes es el costo, por ejemplo, de inversión. Y por lo tanto, tienes capacidad de seguir manufacturando. Es como vender Coca-Cola a $20 a Estados Unidos y a $1 a México, pero los mexicanos vamos a comprar millones de dosis de Coca-Cola. Te permite mantener la base de manufactura. ¿Okay? Entonces, esto también ayuda también a reducir la transparencia del precio. Y la OMS tiene un montón de funciones, un montón, no las voy a mencionar, pero no interviene en financiamiento. Esto es muy importante, no interviene en financiamiento. ¿Quiénes son los principales contribuyentes que contribuyen al dinero? Pues principalmente Estados Unidos, el gobierno americano, norteamericano, estadounidense, pero luego le sigue la Fundación Gates. La Fundación Gates es la segunda o el segundo stakeholder en inversión que más ayuda a proyectos de investigación en vacunas y a compra de vacunas. Luego el Reino Unido, luego Gavi, y curiosamente Gavi, su principal es Gates. Alemania, Japón y luego otros. Pero bueno, ya estamos un poquito cansados de hablar de dinero. Ahora vamos a hablar de manufactura. Manufactura, a nadie le gusta hablar de eso, ni a mí, porque no le entiendo bien, porque cuando yo tomé esa materia de manufactura, pues eran ingenieros biólogos. O sea, son ingenieros expertos en integrales, en derivadas y en un montón de cosas de matemáticas, pero que aparte son biólogos. Entonces, imagínense el lenguaje que ellos hablan, ¿no? Pero son los que también ganan premio Nobel. Los médicos ya no ganamos premio Nobel de medicina. Pero bueno, la manufactura de una vacuna cambia mucho. Y aquí va a depender, pues si estoy aquí, manufacturo poco, aquí manufacturo ya más, aquí más. Y al final, pues termino manufacturando un montón para poder yo tener la capacidad de manufactura. Yo puedo tener la capacidad de manufactura y no llevar a cabo los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, o puedo hacer los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, pero no tener la capacidad de manufactura, que es lo que pasa ahorita con Pfizer. No tiene la capacidad para manufacturar miles de millones de dosis. Y la capacidad de manufactura es muy complicada. Pero actualmente lo que más se usa, principalmente en vacunas virales, son los bioreactores. Y los bioreactores, lo más importante es cuando yo empiezo con una caja de Petri, como nosotros lo vemos cuando veamos microbiología y lo poquito que nos enseñaron de vacunas en las escuelas, una caja de Petri, ves a Salk, o a Sabin, o a Jenner, o a Pasteur, ¿no? Y de la cajita de Petri vacunaba a fulano y a sutano, etcétera. No, eso ya no es así. Actualmente de un vial, de una cajita de Petri, se hace una escala más grande, una escala más grande, luego una escala más grande, luego una escala más grande, una escala más grande, hasta tener un bioreactor. Un bioreactor que tiene 12,000 litros de capacidad y 2 litros de capacidad de producir de vacuna. Pero para poder hacer esto, tengo que mantener una cantidad de nutrientes para que el cultivo celular se mantenga vivo, no se oxide, no se reduzca, la célula que está infectada por el virus esté viva y el virus tampoco se mute. Y tenemos un montón de tipos tipos de batch para hacer bioreactores, aquellos que mantienen una homeostasis, pero esa homeostasis se pierde porque pues, si no tengo entrada ni salida, el virus que lleva la célula se muere. La célula que lleva el virus se muere. Otros que nada más le voy metiendo en lo que va perdiendo, pero es muy caro. O el que voy metiendo y voy sacando, este es más práctico, es el chemostat. O el otro en el que le meto, le saco y luego regreso lo que se salvó y es más barato, pero es más caro hacerlo. Y esto es muy caro, muy costoso. Pero luego viene ya cuando llego a una gran cantidad de virus de vacuna producida en 12,000 litros, en un bioreactor de 12,000 litros, pero ahora yo quiero hacer de esos 12,000 litros, quiero hacer 10,000 dosis. Entonces entra el proceso de
de bajar, el downstream que le llaman. El downstream en el cual remuevo las células, inactivo, captivo, purifico, etcétera, 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 hasta que ya tengo el vial o los miles de viales. Esto es, por mucho, muy complicado. Y pues estamos acostumbrados a eso, a los huevos. Los huevos para vacuna de fiebre amarilla, para vacuna de influenza, pero en vacuna de COVID esto sería imposible. ¿Por qué? Porque un huevo me va a producir, una vacuna contra influenza es el resultado de 1 o 2 huevos infectados. Entonces, imagínense la cantidad de huevos para vacunar a miles de millones de habitantes que hay en el mundo. Es imposible con la tecnología de huevos. Tenemos que utilizar esta tecnología. Y es muy caro. Pero tenemos también otro tipo de reactores. En COVID no lo estamos usando casi, pero ya hay algunas plataformas de COVID que se están usando, que son plantas. Las plantas forman VLPs, o virus-like particles, que expresan proteínas y estamos utilizando ya viveros para producir vacunas. O insectos. Los insectos son bioreactores que producen baculovirus y ese baculovirus posteriormente es transportado aquí y es utilizado como un bioreactor. Hay muchas vacunas, entre ellas la vacuna de papiloma humano de GSK, que utiliza baculovirus. Pero bueno, ahora ya vamos a entrar un poquito a lo que es regulación. Sí, también los abogados entran mucho, porque la regulación de vacunas, su principal responsabilidad es la protección y la promoción en base a la supervisión de las medicinas o de las vacunas. Y lo que más se vigila en este orden, en regulación para producción de vacunas, es primero seguridad. Luego calidad y luego eficacia. La eficacia también se evalúa, pero primero es seguridad. Los organismos reguladores más importantes que hay en el mundo, hay muchos, pero los más importantes son la EMA, que es la European Medical Agency. Este es el organigrama, no se lo voy a explicar. Y esto tampoco lo voy a explicar, es la forma en que la EMA trabaja cuando hay formas de registro, pero no me quiero meter en detalles. Y los de la FDA. En Estados Unidos, la FDA regula el 25% de cada dólar que se consume en los Estados Unidos. Y aquí está su organigrama, que es inmenso, ¿no? Esto es nomás la parte principal. Pero también Japón, China, Australia, Canadá, tienen organismos regulares muy, muy estrictos, pero los más importantes son FDA y por mucho también la EMA. Cuando yo quiero meter un estudio, por ejemplo, a la FDA, no una vacuna, un estudio, es lo que llaman una nueva droga para investigación o una nueva vacuna para investigación, hago una serie de papeleo y va a tardar por lo menos unos 3-4 meses en lo que lo leen. Sin embargo, en el caso de una pandemia o en el caso de que tengamos una enfermedad que requiera de una urgencia de tratamiento, por decir, tengo una esclerosis múltiple y hay un grupo de esos pacientes con esclerosis múltiple que no hay tratamiento y hay uno nuevo. Se puede hacer una forma expedita o una forma rápida o acelerada. Obviamente, ni la menor duda que en el caso dado de una pandemia como esta, se tiene que meter una vacuna en una forma expedita o acelerada. Y hay varios tipos. Japón tiene sus tipos de procesos acelerados. Estados Unidos, la FDA, tiene sus procesos acelerados. En el caso de vacuna de COVID, primeramente entra a la revisión prioritaria. La revisión prioritaria generalmente es de 6 meses a 1 año, que va a ser menos de 3 meses, y pasa a una aprobación acelerada. O PRIME. PRIME es la forma o el Accelerated Assessment que utiliza la Unión Europea por medio de la European Medical Agency. Entonces, si se dan cuenta, en el caso de la FDA, son 10 meses en total para aprobar que esta vacuna salga. Que se lleve a cabo el estudio o 1 año en el caso de la Unión Europea, cuando normalmente tarda 3, 5, 10, 15 años. Ok, la pregunta es,
Oiga, 10 meses cuando normalmente puede tardar 10 años. Aquí la cuestión es que en estos 10 meses yo lo voy a meter, o en este año, yo lo voy a meter para que me aprueben la vacuna en Estados Unidos o en Europa, ya que pasó por las 3 fases de investigación, fase 1, fase 2, fase 3 clínicas, más la preclínica, etcétera. Yo aquí normalmente le meto 7,000 personas para que trabajen, pero si la quiero fase acelerada, le voy a meter 60,000 personas. Yo en lo personal trabajé en el diseño de 2 vacunas. Y bueno, ya vamos a entrar a lo que viene siendo la fase final de aprobación, ya cuando quiero que el producto salga o la vacuna salga al mercado o al país, en este caso la de Pfizer y la de Moderna, que ya está por salir, se tiene que diseñar un documento que se llama el Common Technical Document. Es el documento técnico común, en la cual yo tengo que meter en la base del triángulo todos los estudios de calidad, todos los estudios no clínicos, todos los estudios clínicos. Estamos hablando de un documento gigantesco. Luego, en la parte media del triángulo, el resumen de los 3, de cada uno de los 3. Y en la fase 1, lo tengo que acoplar o adaptar al país. Por eso es que México ya le puso que, no, en México, si se va a poner la vacuna de COVID, no debe recibir, no haber recibido antes un mes la vacuna de influenza. Bueno, esos son adaptaciones del país, pero no es en todos los lugares. O el manejo de riesgo, o el labeling, o el tipo de folleto que se va a usar, eso ya es regional o nacional o dependiente. Algo muy importante es que la OMS no es una agencia regulatoria, nunca. No toma decisiones de estudiar una nueva vacuna, mucho menos de aprobarla. Sin embargo, es precalificadora. La OMS puede precalificar una vacuna, aunque la FDA, la EMA no la hayan autorizado. Y muchos países, como México, como muchos países de Sudamérica y de Latinoamérica en general, siguen las precalificaciones de la OMS, como si fueran casi recomendaciones de la FDA o de la EMA. Entonces hay que tener cuidado. Y obviamente, pues ya sabemos que por medio de SAGE, el grupo de expertos recomienda y hace una serie de recomendaciones. Y bueno, otra parte es el reclutamiento. El reclutamiento fase 1, fase 2, fase 3. Este es lo que le llaman el proceso del embudo. Todo el mundo habla de hacer investigación como algo muy fácil. A veces, hasta para los estudios de vigilancia es bien difícil. Hasta para hacer una cohorte en la cual no le estamos dando nada al paciente, muchas veces rechazan. Bueno, en la vida real, tanto en farma como en vacunas, de 100 pacientes que llegan, se quedan 7. 7% se quedan. Y de este 7% son los que seguimos para terminar el estudio y no queremos que se pierdan más del 20%, porque si se pierde más del 20%, el estudio estadísticamente pierde fuerza. Y bueno, vamos a terminar ya con lo que es farmacovigilancia de efectos colaterales. Voy a poner un solo ejemplo, porque si no, aquí no vamos a sacar un año. El efecto de la famosa mielitis transversa que ocurrió con la vacuna de Astra, que es una excelente vacuna. Una mielitis transversa que sucedió en un paciente vacunado. Ok. La farmacovigilancia va desde que inicia desde los animales. La farmacovigilancia va enfocada a seguridad, eficacia y calidad también. Similar a lo que hace regulación, pero muy enfocado en seguridad. De hecho, los reguladores se van con los farmacovigilantes para llevar a cabo sus recomendaciones. Entonces, desde que empiezan en animales, entran en farmacovigilancia, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. O sea, hasta cuando ya la vacuna está autorizada, se lleva a cabo farmacovigilancia. Y la definición de la misma es la ciencia y las actividades que se relacionan con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los efectos adversos o cualquier otra cosa relacionada con la droga o con la vacuna. Estamos en mención. Y bueno, ¿cuál es el propósito de clasificar los efectos adversos? Ya hablando de farmacovigilancia, de efectos adversos.
vamos a tratar de enfocar a farmacovigilancia casi como sinónimo de efecto adverso. Pues aquí tenemos un montón de efectos adversos, estrellas rojas, amarillas y azules y corazoncitos y rueditas. Bueno, resulta que vamos a organizarlas, ¿no? Las estrellas azul claras son calentura o fiebre después de la vacuna. Luz verde es un efecto adverso leve. No, pues la rosita, el círculo rosita es dolor en el sitio de inyección. Es un efecto leve. Luz verde, que sigue el estudio no lo va a parar. Las estrellas azules son, un poco de cefalea. Luz verde, eso no me genera problema. Pero la estrella azul es mielitis transversa. Es un efecto adverso grave. Se tiene que detener el estudio y hacer actividades de farmacovigilancia. Entonces, y la clasificación, pues es muy importante para poder saber si un efecto es grave, es agudo, es crónico, está relacionado o no con la vacuna, etc. Y la otra es la codificación. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de qué viene siendo un evento adverso serio, una reacción adversa seria. Pues en el caso de mielitis transversa se define como seria porque resulta en hospitalización y resulta en probable incapacidad o discapacidad. Por lo tanto, es un efecto adverso serio. Y luego viene ya la codificación. Este es difícil de explicar. Voy a tratar de hacerlo. El sistema de codificación generalmente lo hace MEDRA, que es una organización que se basa en cuanto a jerarquía de lo que el médico reporta. Supongamos, en el caso de mielitis transversa, me reportan adormecimiento y debilidad en las piernas. Pues estos términos que me están refiriendo son muy bajos. No sé, pues yo le pongo una codificación muy baja. Ah, pero se acompaña de dolor y no camina muy bien. Ah, pues ya está mejor. Y así va subiendo. O al final te dice mielitis transversa. Está muy bien codificado. De tal manera entonces que mielitis transversa es por clasificación, es un efecto adverso grave, por codificación es alto y por lo tanto hay que detener el proyecto. Y por lo tanto Astra suspendió el estudio de fase 3. ¿Y qué hizo? Pues tratar de establecer si esa mielitis transversa se asociaba o no a la vacuna. Y para eso se tienen que hacer dos tipos de estudios. El primero es un individual, en el cual el paciente se junta un neurólogo, un patólogo, un infectólogo, un internista, qué sé yo, 1000 médicos, y tratan de ver si hay tratar de establecer si el paciente realmente fue por la vacuna o no. Y la otra es hacer un estudio, el más sencillo, un estudio de causas y controles. No serie de casos, no. Casos y controles. O sea, del grupo de vacunados, en la misma población, en los mismos lugares, en el mismo tiempo y espacio, veo cuántos casos de mielitis transversa hubo en vacunados y no vacunados, y pues en este caso demostró que los casos de mielitis transversa fueron incluso mayores en no vacunados que en vacunados. Y con eso se descartó que la vacuna de Astra causara mielitis transversa. Y bueno, pues uno ve el libro de Plotkin y uno se pasea por un panteón en Inglaterra, en Londres, y ve que estas personas, Jabez y Lydia Sweet, a inicios del siglo XIX, donde no había ni una sola vacuna, algunas personas se habían vacunado contra viruela nada más, todos sus hijos menores el más grande fue de 14 meses, murieron, todos se murieron. Muy probablemente se murieron por enfermedades relacionadas a prevenirles por vacunación, muy probablemente. Aquí en esa época en Inglaterra había todo, viruela, sarampión, cólera, polio, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya no existe, y gente como este idiota que está aquí, que se llama Andrew Wakefield, y muchos otros idiotas que se llaman antivacunas, pues se quedan chiquitos, ¿no? Se quedan chiquitos al grado que ya ni lo vuelvo a mencionar, ¿no? Todo esto que hemos hablado de conocer una plataforma vacunal apropiada de la enfermedad, conocer el dinero, quién va a invertir, a quién hay que hablarle, cómo hay que invertir, hacer una buena farmacovigilancia, llevar a cabo una buena regulación de la vacuna, cómo se lleva a cabo la manufactura, lo básico, es tan complicado. Esto es nada más una introducción para decirles que hacer vacunas
es lo más difícil que hay en medicina. Muchísimas gracias. Y pues estoy listo para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por la ponencia. La verdad que, híjoles, bastante información muy buena, bastante que aprender, porque no cualquiera se mete a tanto en las vacunas, ¿no? Pero bueno, vamos a dar la oportunidad para lo que son preguntas y respuestas. Voy a tener que activar los micrófonos. Bueno, ustedes desde su computadora van a poder activar su micrófono. Solo les voy a pedir que lo hagan de manera ordenada. Si en cuanto terminen de hablar, a favor de apagar su micrófono para no estar interrumpiendo. Entonces, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, recuerden que tenemos el chat o pueden hacerla por medio del activando su micrófono, ¿no? Entonces, quisiera decir algo, porque me están llegando aquí algunas preguntas, son un montón, pero como 10 personas me han hecho la misma. Y como otras 20 la misma. Entonces voy a contestar primero 2 preguntas, doctor Tomás. Nomás 2 porque la estoy viendo mucho aquí en el chat. Una, a ver, aquí ya se cortó esto, no sé qué pasó. Pero bueno, una pregunta es que si te dio COVID, te puedes poner la vacuna. Te la debes de poner. Por 2 razones. La inmunidad post-COVID puede durar de 2 a 6 meses. La inmunidad natural. Y ya se ha demostrado con muchas otras enfermedades que la inmunidad de la vacuna es muy superior a la inmunidad natural. Y 2, si te dio COVID, aun cuando no tengas anticuerpos, tienes linfocitos B de memoria. Vas a responder mejor a la vacuna, porque ya tienes linfocitos B de memoria. Entonces va a hacer un boost. Entonces, definitivamente te la tienes que poner. Y la otra pregunta que estoy viendo mucho antes de que me hagan preguntas individuales, para no repetir, es que si te dio influenza. Los lineamientos actualmente aquí en México es que la vacuna de COVID te la tengas que poner un mes después de que te pusiste la vacuna de influenza. Yo no le veo lógica a eso. No le veo lógica más que la lógica de farmacovigilancia, de tratar de decir, me acabo de poner la vacuna de influenza y la de COVID y me dio fiebre y yo no sé si fue por la vacuna de influenza o por la vacuna de COVID. No, yo trabajé en el diseño de 2 vacunas. Una de ellas fue la de Moderna, con la de Pfizer no, pero la de Moderna también es de RNA. Y sí se incluyeron pacientes que habían sido vacunados con influenza y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Entonces, yo creo que ahí ya contesté como unas 30 preguntas. Y ahora sí, las que quieran preguntarme. Una disculpa, me estoy tomando una cervecita. Pero... Provecho, doctor. Yo tengo una pregunta. En el caso de que el paciente o el participante del ensayo clínico desee aplicarse otra vacuna, digamos, yo me vacuné con CanSino, pero conforme a lo que se sabe, va a disminuir o la eficacia de la vacuna no es la esperada. ¿Qué pasa si me vacuno con Pfizer? ¿Qué pasa si me vacuno con Moderna? Son mecanismos de acción muy distintos, entonces puede haber una reacción adversa o alguna reacción cruzada. Bueno, me siguen haciendo preguntas de lo de qué tanto tiempo después del COVID. Creo que eso ya lo contesté y también lo de influenza, ¿no? Para no repetirlo. Esa pregunta que me hizo Martín, muy importante. En un ensayo clínico, no. Si usted ya participó en una vacuna de la que sea, CanSino, Novavax, la que sea, Novavax, etcétera, usted ya no puede entrar a otro ensayo clínico. Pero si usted está aquí en México y se quiere poner la vacuna de Pfizer, pero, por ejemplo, se la puede poner. Yo soy trabajador de la salud. Todos los días estoy en contacto en área COVID. Me puse CanSino porque fue la más rápida en mi localidad. Ha aumentado de casos. Pero, por ejemplo, como ser trabajador de salud, nos están ofreciendo Pfizer. Yo sé que por mi responsabilidad de ser participante en un ensayo clínico, no puedo vacunarme con otra. Pero, en dado caso de que esa sea obligación de la institución, ¿qué puede pasar? O sea, yo sé que puede haber una reacción porque uno es un vector viral. Pfizer es adenovirus de simio y
CanSino es adenovirus humano. No, CanSino es adenovirus humano, Pfizer es RNA mensajero. Perdón, disculpe, no estaba enterado. Pensé que era Gamaliel, perdón. No, la OMS ya mandó yo le invito a que vea la página de la OMS. La OMS dice que no puede haber intercambiabilidad. O sea, si yo empecé con vacuna de Pfizer, a las 3 semanas me ponen la segunda dosis de Pfizer. Si yo empecé con vacuna de Moderna, a las 4 semanas me ponen vacuna de Moderna. Si me puse la vacuna de Astra o la de CanSino, a las 4 semanas me tengo que poner la de CanSino. La OMS ahorita no está recomendando la intercambiabilidad. O sea, ponerme una, luego la otra. Lo que sí se puede hacer es que yo participé en un ensayo clínico de CanSino, por ejemplo, pero acuérdense que en el ensayo clínico yo no sé si me pusieron placebo o biológico. Y otra vacuna, por decir, vacuna de tétanos, como placebo, y la de CanSino. Ahí se puede vacunar con la de Pfizer 2 veces. Pero si ya se puso la de CanSino, no es un ensayo clínico. Si en el hospital se tiene que poner la siguiente dosis de CanSino. Ok, pero CanSino solo trabaja con una sola dosis, no doble. Tienen 2 protocolos. Actualmente la indicación es con una dosis, pero ya están ahorita haciendo una fase 3 con 2 dosis. ¿Por qué están haciendo el fase 3 con 2 dosis? Por lo que ya comenté lo que pasó en el fase 1. El 50% de los que tenían anticuerpos persistentes contra el vector viral humano adenovirus 5 no produjeron la cantidad suficiente de anticuerpos. Okay. Por eso es que están utilizando ya otro estudio fase 3 con 2 dosis. Ok. Desconozco esa parte. Sí. No, pues no tienen por qué saberla, yo sí. Doctor, tenemos algunas preguntas repetidas aquí en el chat, las he estado revisando. Una de ellas es, las voy a mencionar ahorita, las más repetidas para que nos la conteste. Una de ellas es la edad mínima para la vacuna y si es apto o cuándo será apto para niños. La otra es si está contraindicado en enfermedades autoinmunes o en embarazo. Y bueno, esas dos ahorita le menciono las otras que tenemos aquí. Ok, en niños, hasta ahorita hay muchas vacunas que se están haciendo en niños. Muchas de las que ya están por salir tienen un subgrupo de niños. Sin embargo, las políticas de salud, todas es primero personal de la salud de primer nivel, o sea, los que están en las trincheras. Luego, personal de la salud de segundo nivel, que es administrativo o que no esté en la trinchera, y se va bajando por edades, de 80, 70, ¿sí explico? Así es como se está manejando en la mayoría de los países. Pero cada país va a decidir su política de salud. Los niños van a ser los últimos en vacunarse. Y yo creo que es un error. Y lo voy a decir por qué. Sí es cierto, los niños, yo soy infectólogo pediatra, aparte de lo demás, pero yo soy pediatra infectólogo, inicialmente en eso me formé. Los niños son los que más transmiten enfermedad. Y son los que vacunados, los poquitos que han vacunado, son los que más tienen inmunidad de rebaño, más pueden transmitir protección. Entonces, desde una perspectiva de salud pública, yo los incluiría de entrada, porque ellos van a transmitir inmunidad, más que un viejito, más que yo que tengo 55 años. O sea, yo voy a transmitir menos inmunidad de rebaño que un niño. Pero aquí están, como estamos ante una epidemia que está matando gente adulta mayor y con riesgo, diabetes, hipertensión, lo que ya saben ustedes, se están priorizando vacunar a esos primero. Y otra es la manufactura. O sea, nomás tengo esta cantidad de vacunas, pues primero se las pongo a los que están de riesgo. Y los niños, pues sí, son los que más me van a dar protección a largo plazo para controlar la epidemia, pero eso lo baja al final. Y creo que no están del todo mal. Pero a mí me hubiera gustado tener ya ahorita 10 vacunas para también vacunar niños. Perfecto. La otra es la de, en cuanto a pacientes con enfermedad autoinmune y embarazadas, si está recomendado aplicar la vacuna o no. Está contraindicada. Está contraindicada. Posiblemente esto cambie con el tiempo, pero en los ensayos clínicos
no permitieron pacientes con enfermedades autoinmunes y que no tomaran inmunosupresores y no permitieron embarazadas. Sin embargo, el ejemplo clásico es la vacuna de rubiola, ¿no? Cuando la vacuna de rubiola se empezó a aplicar hace muchísimos años a mujeres en edad reproductiva y muchas de ellas no saben que estaban embarazadas. Y ya sabemos que ha habido miles de mujeres que han estado en fases tempranas de embarazo y se han puesto la vacuna de rubiola sin saber que están embarazadas y no les ha pasado nada. Pero por el momento, estar embarazada es una contraindicación. Excelente. Buenas noches, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Pero, antes que nada, felicitar al doctor Enrique Chacón por su excelente ponencia. Y la pregunta que yo quiero hacer es si de alguna forma la presencia de estas nuevas cepas que están mutando en el Reino Unido podrían modificar o alterar la inmunogenicidad que se está pensando para estas vacunas, es decir, ¿tendrán menos potencia protectora contra estas nuevas cepas mutantes? Excelente pregunta. Excelente pregunta y de hecho yo me la he cuestionado. Así como tenemos en influenza que hay 4 tipos de influenza, el H1N1, H3N2, la B Brisbane y la B Yamagata, ¿no? Son los 4 tipos que mutan año con año, ¿no? Y hay que vacunarnos año con año. Hay por lo menos reconocidos 6 variantes de SARS-CoV-2, el que causó el COVID. 6 variantes generales, pero ha habido muchas mutaciones. La más delicada es la que se encontró en el Reino Unido hace como unos 10 días, cuando mucho, se reconoció y se publicó apenas hace 6 días, más o menos. Esta cepa provocó que el Reino Unido cerrara sus fronteras. No dejó entrar a nadie ni salir a nadie más que circunstancias extremas. A la fecha, al día de hoy, porque hoy lo leí, al día de hoy no se ha visto que la proteína S, que es la proteína que confiere inmunidad, la que genera anticuerpos, la parte conservada de la proteína S, que es la que usamos en las vacunas, esté mutada en esa mutación. Al día de hoy publicaron en una manera informal, no en un artículo científico, no formal, que no habían encontrado cambios como para que la vacuna se modifique. Al día de hoy. Esperemos, doctor, que esto no cambie para mañana, porque a veces de repente nos agarran en jaque, ¿no? Pero al día de hoy, no. Entonces estamos tranquilos. Muchas gracias. Gracias. Por ahí preguntan también si en cuestiones de lactancia o durante la lactancia, entonces también estaría contraindicada la aplicación de la vacuna. Por ahora sí, pero yo creo que eso no va a tardar en cambiarse. En lactancia no va a tardar en cambiarse. Hay otra por ahí que se ha repetido. Va a depender del tipo de vacuna, pero las de vector viral o las de RNA, dudo mucho que, yo creo que en un tiempo breve van a decir, las mujeres lactando van a poder vacunar. Ok. Le comentaba que también está por ahí preguntando los pacientes que cursan durante la enfermedad, que cursan con la enfermedad, que son positivos a COVID, o aquellos que ya fueron positivos a COVID, ¿está recomendado aplicarse la vacuna? Lo dije al inicio porque vi que había muchas preguntas de eso y de influenza. Si te dio COVID, en cuanto se te quiten los síntomas, lo ideal es ponerte la vacuna. O sea, toda aquella persona que haya tenido COVID fue parte de los ensayos clínicos. O sea, el que te haya dado COVID no te excluyó de los ensayos clínicos. Y ya se ha visto en los ensayos clínicos que aquellas personas que a mí me dio 2 veces, o sea, aquellas personas que nos dio COVID, y te ponen la vacuna, la cantidad de anticuerpos que se produce es mayor, mucho mayor. Mucho mayor porque hay linfocitos B de memoria. Entonces, no, al contrario, póntela. Acuérdense que la inmunidad natural después de la infección está entre 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Y la de la vacuna en teoría es mucho mayor. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero es mucho mayor. De hecho, ahí contestó otra pregunta, que si cuánto se espera la inmunidad, ¿no? Entonces, pues, es bastante mayor. No sabemos. Porque por ahí una vez un experto dijo que tener la corazonada que iba a durar 5 años. Yo me quedé, no, pues yo tengo la corazonada que va a venir Mickey Mouse a gobernarnos. O sea, ¿sí me explico? O sea, no
No, la inmunidad de la vacuna es muy superior a la inmunidad natural. Eso está demostrado. ¿Cuánto tiempo va a durar? Si dura un año, doctor Thomas, yo con eso me siento contento. Por ahí hay varias repetidas en cuanto a la vacuna que nos aplicarán en México, que si será confiable, que si habrá la dosis suficiente para poner la segunda dosis a todos los pacientes. Imposible. Por lo que hablamos en mi plática de manufactura. O sea, hacer miles de millones de dosis es imposible. O sea, aquí yo tengo un problema ético, porque la OMS te dice que no puede haber intercambiabilidad, y la vacuna de Pfizer son 2 dosis. Y los primeros a vacunar somos los trabajadores de la salud. ¿Cuántos trabajadores de la salud hay, por ejemplo, en México? ¿300,000? ¿200,000? No sé, pregunto. Somos 130 millones de habitantes. Creo que andamos entre 200 y 300,000. Estamos hablando de 400 a 600,000 dosis. ¿Cuántas dosis? ¿Alguien sabe cuántas dosis llegaron? Las que acaban de llegar. 3,000 dosis. Exacto. Y acaban de llegar otras 10, creo. O sea, en cuanto poder de manufactura, México ya las compró. El problema es de que Pfizer no tiene la capacidad de hacerlas. O sea, tiene que buscar otros lugares donde hacerlas, pero no es como producir Coca-Cola. La vacuna de RNA mensajero es la primera vez que se aplica en humanos. Entonces, es hacer el sistema de bioreactores para hacer lo que les mencioné, bioreactores, de hacer vacunas de RNA mensajero, pero además educar y formar ingenieros biológicos, biomoleculares, que sepan hacer esa vacuna, porque son muy pocos los que la saben hacer. Yo lo veo complicado. Lo veo complicado. Entonces, la respuesta a la pregunta es no sé. En el caso de CanSino, por ejemplo, ¿México tiene recurso académico o intelectual para generar y poner a disposición bioreactores para generarla? ¿Cuál sería el problema? Porque ellos dicen, CanSino dice, o México dice, autoridades, yo voy a comprarle las 35 millones de dosis a CanSino y me las voy a traer, pero ¿por qué no las produzco aquí? Si sé que es un vector viral y sé que lo puedo generar en un bioreactor. No sé si recuerda, doctor, cuando hablé del dinero, de los que hacen vacunas. Sí. Los más importantes son las empresas que hacen vacunas, los que patrocinan las vacunas, los estudios de investigación y los países en vías de desarrollo que manufacturan vacunas. El 90 y tantos % están en la India y en China. México, el único manufacturador de vacunas que tenía era Birmex, que ya no hace vacunas hasta donde Dios. México no tiene ninguna empresa que manufacture vacunas. Ok, pero eso es manufactura. La otra es, ¿dónde yo hago estudios de fase 3? O sea, ¿dónde yo hago estudios de fase 3? México se acaba de incluir con Novavax en Estados Unidos para hacer un fase 3 de una vacuna muy buena. La de Novavax es muy buena. Pero va a ser en 150 sitios entre Estados Unidos y México. Es un problemón, 150 sitios para 30,000 pacientes. Yo cuando estuve trabajando, yo sigo trabajando para la Universidad de Siena y para otros lugares, cuando se me acercaron CROs, los CROs, no lo dije por cuestión de tiempo, les llaman Contract Research, son los que hacen los contratos de investigación. Y yo les mandé toda la lista de los sitios de investigación en México de vacunas y me dijeron literalmente, México no tiene ningún estudio de fase 3 a gran escala. Sí los tiene. No en base a los 5 CROs a los que les di. Ellos decían, ocupamos un mínimo de tantos miles de pacientes reclutados por mes y una cohorte seguida a 6 meses o un año. Y ninguno de los que yo le mandé reunía los requisitos de red frías, de -70, de infraestructura, y sin embargo ahorita México está participando en uno. Qué bueno que ya los tenga. Pero cuando a mí me pidieron que hiciera esa propuesta tratando de meter a México en estudios de fase 3, no llenaban el requisito mínimo para hacer una cohorte a largo plazo.
A lo mejor estadísticamente no lo hay, pero hay ciudades que tienen redes frías menos 70. Durango tiene alrededor de 25 ultracongeladores. Conozco el sitio de Durango, lo conozco, y lo conozco bien, y conozco al médico que lo trabaja. Pues ni ese sitio fue aprobado. ¿Cuál es el sitio? Ni ese sitio fue aprobado por esos CROs. Qué bueno que a lo mejor ya le metieron lana y ya es. Pero hacer un estudio fase 3, usted imagínese, doctor, que tiene un estudio fase 3 y le está pidiendo que reclute 500 pacientes por quincena y lo siga. 500 reclutados, sabemos que nada más el 7% se quedan. El 7% se quedan. Y sabemos que tenemos que retener el 80%. Y les tiene que hacer estudios de anticuerpos, les tiene que seguir, los tiene que vigilar, les tiene que estar llamando, tiene que tener una aplicación por si les pasa algo, tiene que conseguir los reguladores, los farmacovigilantes, el Data Safety Base Monitor, o sea, tiene que conseguir una cantidad de cosas para lograr que eso se lleve a cabo. Y México, en base a esos CROs, con lo que yo les mandé y los números que ellos me dieron, no tenía ningún centro que llenara los requisitos. México ahorita le entró un estudio de fase 3 de Novavax. Y eso salió hoy, de Novavax. Pero son 150 sitios entre México y Estados Unidos. Eso nada más habla de la complejidad de hacer un estudio fase 3. Es muy complejo. Y si ustedes, o sea, si ustedes no han intervenido en un fase 3 de vacunas, no tienen idea de lo complicado que es, y lo costoso, y riesgoso que es. Y más si no tienes el personal entrenado. Es muy complicado. Digo, ojalá con esto ahorita México se ponga las pilas y ya tengamos estudios para hacer fase 3 grandes. Porque soy mexicano y es lo que más deseo. Vamos a dar oportunidad a otras preguntas. Hay muchas preguntas aquí en el chat. Yo solo tenía una preguntita para clarificar, disculpa. Solo quería clarificación. Doctor Chacón, había mencionado que los anticuerpos solo duraban un año después de la administración. No, nadie sabe cuánto dura. Ah, no. Bueno, sí, es demasiado nuevo, pero aproximadamente. Después de la infección natural duran entre 2, 4, 5, 6 meses, dependiendo. Pero ya sabemos que con la vacuna la respuesta de anticuerpo es mucho más grande que después de la infección. ¿Sí me explico? Haz de cuenta que cuando me vacuno, el título de anticuerpos llega hasta acá y baja. Cuando me enfermo, perdón. Pero cuando me vacuno, el título llega acá. Entonces, probablemente tarde mucho más en bajar. Entonces, y más si hay una segunda dosis a los 3 o las 4 semanas. De tal manera que es un hecho que la vacuna va a generar una inmunidad de mucho mayor duración que la inmunidad después de infectarte de manera natural. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, porque nadie lo sabe. Vané. Perfecto. Señor Isabel. Le he comentado Vale. que tenemos una pregunta ahí varias veces repetidas en cuanto a pacientes con cáncer, en tratamiento de cáncer y en pacientes, trasplantados con cierto tipo de tratamientos. No sé si con ellos también estaría contraindicada la vacuna por el momento. Por el momento sí. Todo paciente que esté en tratamiento inmunosupresor no es candidato a la vacuna. ¿Por qué? Porque es una vacuna nueva. Es una vacuna nueva, en teoría es una vacuna muy segura, la RNA mensajero. No es una vacuna viva atenuada y yo creo que esos lineamientos o esas recomendaciones van a cambiar con el tiempo. Pero por el momento todo paciente que esté en tratamiento inmunosupresor o que esté inmunosuprimido no es candidato a la vacuna. Al día de hoy. Pero repito, eso quizás cambie después. Y por ahí hay varias repetidas también en cuanto a de todas las vacunas que están por salir, ¿cuál sería la mejor en su experiencia? ¿Cuál se pondría usted? Y si la de Pfizer la recomienda, creo que era la seguridad de la vacuna de Pfizer. Bueno, los estudios hasta ahorita han demostrado que es muy segura. También los de Moderna. De hecho, Moderna fue la primera empresa que sacó la vacuna de RNA, no fue Pfizer. Moderna lo hizo primero, luego BioNTech, pero BioNTech no tiene el dinero que tiene Pfizer, y Pfizer le compró todo, y ¿sí me explico? Estamos hablando de dinero. Moderna, pues le ayudó a un montón de gente a hacer producción a gran escala.
son vacunas que aparentemente son muy seguras. Yo me pondría cualquiera de las dos. Ahora, el problema es la vacunación. La de Pfizer la tengo que transportar a menos 70 grados centígrados, la de Moderna a menos 20. Pero ahorita son las únicas que hay. De hecho, la única que hay es la de Pfizer. La de Moderna en Estados Unidos va a llegar como creo que en 8 días, 9 días. La de Astra, como es un vector viral, el RNA se desnaturaliza muy rápido. Por eso está cubierto de liponanopartículas a la hora que te lo inyectan. Pero antes de que te lo inyecten, que no esté congelado, tiene que estar congelado, porque es RNA. El RNA se desnaturaliza muy rápido por proteasas, RNasas. Pero la vacuna de Astra es una vacuna que utiliza un vector viral de chimpancé, que es como una vacuna de hepatitis A, por decir así, y esa puede transportarse entre 2 y 8 grados centígrados, como la vacuna del sarampión, como la vacuna de, no sé, de tosferina, ¿sí me explico? Como cualquiera de esas, como la de neumococo. Yo creo que esa vacuna, en cuanto se autorice, va a tener mayor factibilidad de transporte y menor costo. Y yo creo que va a ser la mejor vacuna en cuanto, viendo todo en contexto, ¿sí me explico? No nada más que sea mejor o no sea mejor, simplemente viendo todo en contexto. Imagínate, queremos ir, no sé, a una zona de Tabasco, a una zona, incluso aquí en Baja California, zonas donde es muy difícil accesar, y llevarte un congelador a menos 70 o llevarte un refrigerador entre 2 y 8 grados centígrados, es más factible llevarte el refrigerador entre 2 y 8 grados. Ok. Híjoles, perdón si se me van preguntas, tengo muchísimas preguntas aquí. Estoy tratando de juntar las que más se están repitiendo y contestando individualmente aquellas que ya se contestaron. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Buenas noches. ¿Habrá vacunas para comercializarlas, para ponerlas más bien en la medicina privada? No sé. Eso hay que preguntárselo a López Gatell. O sea, a mí no. Sí. O sea, en Estados Unidos ya dijeron que después de aplicar la vacuna del gobierno a los grupos de alto riesgo y a los personal de salud, se va a vender en diferentes farmacias privadas en Estados Unidos. En México no se ha dicho eso. Y dudo que lo hagan a corto plazo porque la cantidad de vacunas que se tienen son muy pocas. Entonces, esa pregunta va dirigida al gobierno, no a mí. Una disculpa. Por mí, que esté en todos lados. Pero bueno. Por ahí mencionaba también, doctor, en pacientes que quedaron con secuelas, que estuvieron enfermos de COVID, que quedaron con secuelas, entre ellas fibrosis pulmonar y otras. ¿Y sería recomendable también la aplicación de la vacuna o en ellos ya no? Claro que sí. Acuérdense que un paciente tuberculoso se debe de vacunar contra neumococo, contra influenza, contra COVID. Porque si tienes tuberculosis y te da COVID, ya, o sea, imagínate, ¿no? Si tienes tuberculosis y te da influenza, pues te va de la patada, ¿no? Pues sí, en ellos no hay contraindicación, aun cuando en los ensayos clínicos no se incluyeron pacientes con tuberculosis, pero no hay la menor duda que hay que ponérselas, digo. No queremos que le caiga, ¿cómo dicen? Que le llueva sobre mojado, ¿no? A menos que esté inmunosuprimido por otra razón. Y en el caso de pacientes que sean seropositivos, que aún no se hayan diagnosticado, que se lleguen a vacunar, por ejemplo, en el caso de vector viral, sabemos que va a disminuir la proliferación de linfocitos. ¿Qué puede pasar en esos pacientes o qué agravamientos puede haber? Ninguno, al contrario, toda persona que haya tenido la infección tiene linfocitos de memoria y va a responder más, independientemente del tipo de vacuna. Pero recuerden lo que puse al inicio de mi plática. Lo ideal es poner una vacuna que me genere más anticuerpo no neutralizante que neutralizante. Y para eso, pues una vacuna de RNA, de DNA, de nanopartículas, como la de Sinovac, o una vacuna de VLPs o de vectores virales no humanos, son ideales porque van a generar una gran cantidad de anticuerpo neutralizante con mínima cantidad de anticuerpo no neutralizante.
Pero la pregunta es buena porque sabemos perfectamente que muchos de los pacientes con COVID mueren por problemas autoinmunes e hiperinflamatorios, ¿no? Entonces hay que diseñar una vacuna que minimice eso. Estoy preguntando, doctor, en cuanto a los pacientes que preguntan varias veces, ¿no? Que los pacientes de alto riesgo que serán vacunados, si entran también los que están inmunosuprimidos, aunque no estén en tratamiento con inmunosupresores. Que me den ejemplos. No entiendo qué es inmunosuprimido y no sé. O sea, el diabético, el hipertenso, el obeso, esos entran, porque hay que vacunarlos. ¿Sí, chico? Eso hay que vacunarlos porque sabemos que se mueren más. Pero otro inmunosupresor que no entiendo. O sea, si es un fumador, claro que se vacuna. Pero si está recibiendo azotoprina o ciclosporina A por un trasplante, o tiene SIDA, pero tiene 50 CD4, está súper inmunosuprimido. Esos en teoría pueden recibir la vacuna porque es una vacuna de RNA, pero al día de hoy está contraindicada. Después, no sé, igual cambian las recomendaciones. Doctor, disculpe, por ejemplo, un caso así especial de pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, un paciente con púrpura trombocitopénica idiopática que esté con un conteo plaquetario normal y que por el momento no esté tomando algún esteroide o algún inmunosupresor. Esos casos se individualizan, doctor. Muy buena pregunta. Esos casos se individualizan y como mencioné en la parte de farmacovigilancia, siempre se maneja riesgo-beneficio. Y si el beneficio de la vacuna supera el riesgo, se vacuna. Pero si el riesgo de la vacuna puede ser mayor que la enfermedad, no se vacuna. ¿Sí me explico? Ese tipo de pacientes se individualizan. Muy buena pregunta. Gracias, muchas gracias. Doctor Chacón, felicidades, muy buena presentación. El CDC publicó que mujeres embarazadas y lactantes sí podían ser vacunadas. Es muy raro eso. Lo de la lactancia, como yo comenté, es algo que va a cambiar y pronto. Embarazada se me hace muy raro, doctor Reyes, porque los estudios clínicos que se hicieron, uno de los requisitos era no ser embarazada. Era no estar embarazada. Entonces, ¿cómo vas a recomendar algo que en tus ensayos clínicos lo tenías como criterio de exclusión? Y también las mujeres que estaban lactando estaban en los criterios de exclusión. La que está lactando inmediata, yo creo que en meses van a entrar a ser vacunadas. Las embarazadas, yo creo que también van a entrar pronto a ser vacunadas, porque sabemos que una embarazada, se le da COVID, tiene más riesgo de morir o que el bebé le vaya mal. Pero en los ensayos clínicos, estar embarazada era un criterio de exclusión. Y yo participé en el diseño de 2 vacunas. Entonces, era un criterio de exclusión. Entonces, voy a checar eso del CDC, porque la OMS lo tiene como un criterio también de exclusión. Voy a checar eso del CDC. Igual hicieron una modificación al último, pero en los ensayos clínicos era criterio de exclusión. Muchas gracias, doctor. De nada, Laura. Doctor, la vacuna en Brasil, en México o en cualquier otro país, ¿es la misma vacuna? ¿Es en los mismos componentes? No. Yo hablé de todas las vacunas de COVID. Hablé en las primeras diapositivas, de todas las formas. Sí, no, me refiero, por ejemplo, de Pfizer. ¿Es la misma vacuna de Pfizer, de COVID, en Brasil? ¿No hay posibilidades de que la contrabanden pues no sé cómo explicarle, si pudiera haber un contrabando de vacunas y que pudiera infectar más a gente, y uno que está pensando que se está vacunando y a la hora de la hora sale que no es la vacuna que pensaba? Esa respuesta no la sé. Yo soy médico y soy científico, soy investigador y soy clínico también. No sé si va a haber contrabando, no tengo nada de idea de eso. Lo que sí es que la vacuna de Pfizer no solamente tiene esta vacuna, tiene otras, pero están en fases más atrasadas de COVID. Lo que sí les puedo asegurar es que la vacuna de Pfizer de ahorita, de COVID,
que es de RNA mensajero, es la única que está autorizada y es la única que se va a aplicar donde esté autorizada. Si luego sale otra vacuna de Pfizer utilizando otra plataforma vacunal, va a salir después, como la de Moderna, que está por salir, y la de Astra, que espero no tarde en salir, porque la de Astra yo la veo muy noble, por lo que ya les comenté. Ahora, si va a haber contrabando y te van a vender ceftriaxona que no es ceftriaxona, o sea, eso no tengo ni la mínima idea, ¿no? Muy bien, bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí, ya son las 9:26, estamos programados a terminar a las 9:30, entonces por respeto a los que ya es tarde, el doctor Chacón también sabemos que lo vamos a despertar muy temprano porque tiene conferencias en la madrugada, entonces vamos a cortar hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas. Y doctor, pues no me queda más que agradecer su excelente ponencia, muchas gracias por brindarnos su tiempo, por permitirnos dar la sesión un poquito más tarde de lo que usted deseaba, pero bueno, así vimos que hubo bastante asistencia. Felicidades, doctor, por la ponencia. Esperemos pronto tenerlo nuevamente por aquí con nosotros en alguna otra ponencia, seguramente que sí. Ya nos ha acompañado en algunas de nuestras conferencias binacionales aquí en Tijuana. Agradezco también a todos los que se conectaron y se estuvieron participando. Gracias por sus preguntas. Recuerden, en el chat está la liga para poder registrar su asistencia. Se las acabo de mandar nuevamente. Doctor, no sé si quiera decirnos alguna palabra, perdón. Doctor Tomás, doctora Sánchez y todos los que pues, se tomaron el tiempo de escucharme. Yo sé que es más temprano en Tijuana, pero sé que hay gente que desde el Perú nos está viendo, gente de la Ciudad de México que están más, están desvelándose con nosotros. Aquí son las 9:30, hay lugares donde ya son las 12:30, 1:30 de la mañana. Yo agradezco mucho que me escuchen. Yo tomé mi carrera porque me gusta servir. Me gusta vivir bien, pero me gusta más servir. Me gusta servir y yo estoy a sus órdenes. Estoy a sus órdenes. Lo que yo hago es porque me gusta servir. Y parte del servir es promover la verdad, ¿no? Sin fines políticos. Lo peor que podemos hacer es politizar esta enfermedad y politizar la vacuna. Es lo peor que podemos hacer. Y otra, yo no sé todo. Hay mucha gente, de repente me agarraron en curva un par de veces, ahí está Martín que me agarró en curva en una, pero ya luego le dije otra, y bueno, o sea, yo no lo sé todo, con todo y que sé mucho. Pero como decía, ¿no? Mientras más sé, ya me di cuenta que no sé nada, ¿no? Entonces, más que todo es eso, el agradecimiento, pues, al doctor Tomás, a la doctora Sánchez, a todos ustedes, 500 participantes, wow, y estoy a la orden. Cuando quieran repetir esto, lo hacemos con gusto. A mí no me quita nada. Al contrario. Gracias. Excelente, pues ya sabremos, lo vamos a invitar nuevamente. Ya sabe que aquí forma parte de nosotros. Me dan chance de tomarme mi cervecita que ya se me acabó. Todo está bien. Excelente. Salud, provechito. Gracias. De la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar de Baja California y a nombre mío, el doctor Tomás, como presidente, les doy las gracias por estar con nosotros. Me despido, que pasen buena noche. Doctor Enrique Chacón, muchísimas gracias. Le haré llegar por correo electrónico tu reconocimiento para que lo tenga ahí, uno más de los que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy amables, gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Feliz año a todos. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias, saludos a todos. Elvita, qué gusto verte. Buenas noches a Buenas todos. noches a todos. Felicidades. Gracias, feliz año. Buenas noches desde el Estado de México. De Guanajuato. De Del Puebla. Estado de México, Toluca. Buenas noches. Saludos. Buenas noches Potosí. desde Tijuana. Buenas noches de Tijuana. Buenas noches a todos. Que la pasen bien. Feliz año nuevo a todos. Mande. Sí, ya. Acá. Para todos desde Mexicali. Ay,